El otro día me encontré reviviendo mentalmente una vieja situación. Era un día aparentemente normal. Acababa de salir del trabajo, estaba en el auto, la radio estaba tocando una canción al azar y todo parecía normal. Pero sin previo aviso, esa opresión en el pecho llegó, como si el cuerpo recordara el agotamiento antes de que la mente lo entendiera. Miré la luz roja frente a mí, el sol poniéndose a lo lejos, y solo pude pensar, estoy cansado. De verdad. Fue como si todo lo que había estado ocultando, preocupaciones, exigencias, ansiedades que no podían expresarse con palabras, se hubiera unido en ese momento. Y de repente, me sentí frágil. No eres débil, ¿sabes? Pero humano. Lleno de límites, intentando ser fuerte todo el tiempo, como si tuviera prohibido desmoronarse. Tenemos esa costumbre de querer solucionar todo solos, como si pedir ayuda fuera sinónimo de fracasar. Pero lo cierto es que hay una enorme fuerza en reconocer que no podemos hacerlo todo. Hay días en que el cuerpo está presente, pero el alma está cansada. Y está bien admitirlo. En estos momentos, es como si Dios estuviera allí, simplemente esperando que nos permitamos ser vulnerables para que Él pueda acercarse. Él no requiere que pretendamos estar bien. Él entiende el silencio, las lágrimas no lloradas, los pensamientos que ni siquiera sabemos cómo organizar. Y, más que eso, Él nos da la bienvenida tal como somos. Fue allí, en ese momento, detenido en el coche, que cerré los ojos y dije en voz baja, Señor, no sé cómo seguir así. Ayúdame. No hubo ninguna respuesta audible ni un milagro inmediato. Pero la paz llegó. Una sensación de que, incluso sin entenderlo todo, no estaba sola. Ser frágil es parte de ser humano. Y cuando aceptamos esto, se abre espacio para que Dios entre con su fuerza, que es mucho mayor, mucho más completa. Él no necesita que estemos completos para empezar a cuidarnos. Comienza desde las piezas. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Ya eran más de las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí sentía que una tormenta no paraba de gritar. No era un dolor específico, ¿sabes? Fue una acumulación de todo. De preocupaciones, de cansancio no confesado, de oraciones que había ido posponiendo porque ya ni siquiera sabía cómo rezar. Me senté en el sofá de la sala, con las luces apagadas, con solo la débil luz de la calle entrando por la ventana. Allí, en ese vacío silencioso, sentí una pesada angustia en el pecho. No podía llorar, no podía dormir, no podía pensar con claridad. Era como si mi alma estuviera en un campo de batalla, pero ni siquiera sabía contra qué estaba. Y fue en ese momento que me vino a la mente un recuerdo, algo sencillo que había escuchado años atrás en un grupo de oración: cuando estés luchando, invoca a San Miguel. En ese momento, sin ensayo, sin formalidad, dije en voz baja, casi en un susurro: San Miguel Arcángel, ayúdame. Defiéndeme de esta oscuridad que no puedo comprender. Y allí, en aquella petición sincera y hasta algo confusa, algo cambió. No, los problemas no han desaparecido. Pero sentí una presencia. Un tipo de fuerza que no era mía, que no venía de mí, pero que empezó a levantarme desde dentro. Como si alguien dijera, no estás solo en esto. Y esa simple certeza ya lo ha cambiado todo. A menudo olvidamos que tenemos ayuda. Que no estemos abandonados a nuestra suerte en este mundo. Dios nos da aliados celestiales, como San Miguel, que es más que una imagen o un bonito nombre en una antigua oración. Él es real. Él es un guerrero. Él es un intercesor. Es el que se interpone entre nosotros y el que intenta destruirnos. Pero para que actúe, es necesario llamarlo. Y no tiene por qué ser una oración ensayada o larga. Puede ser un grito del corazón, una petición hecha con fe,
aunque sea con voz temblorosa. San Miguel, defiéndeme en este momento. Sosténme, porque mis fuerzas flaquean. Pedir ayuda al cielo no es signo de debilidad, es sabiduría. Es saber que hay batallas que no se ganan con palabras bonitas ni con actitudes firmes, sino con la humildad suficiente para decir, te necesito, Dios mío. Y necesito a los que has enviado. La presencia de San Miguel, cuando se invoca con fe, no viene con ruido ni espectáculo. Pero viene con paz. Viene con la sensación de que ya no estás luchando solo. Y eso solo es un gran alivio. Hay momentos en la vida en que todo lo que nos daba seguridad parece fallar. Te despiertas, intentas seguir tu rutina, pero en el fondo sientes que caminas sobre terreno inestable. Las matemáticas no cuadran, las palabras duelen, el futuro asusta. Y en medio de todo esto, llega esa sensación de estar a la deriva, como si el mundo girara demasiado rápido y no tuvieras dónde pararte. Recuerdo un periodo específico en el que todo a mi alrededor parecía a punto de derrumbarse. Intenté mantener la calma, di fuerza a quienes me rodeaban, sonreí en las reuniones, respondí los mensajes con ese automático todo está bien, pero por dentro era otra historia. Había días en que mi único deseo era simplemente desaparecer por unas horas, silenciar el mundo y esconderme en algún lugar donde nadie pudiera pedirme nada más. Una tarde particularmente difícil, entré en una iglesia casi vacía. No fui con intención de orar. Entré porque necesitaba respirar. Me senté en el último banco y miré el altar en silencio. No me vinieron palabras. No hay ninguna solicitud. Solo ese cansancio silencioso de quien ya no tiene fuerzas para luchar con sus propias manos. Y fue allí, sin guión, sin expectativas, que sentí, aquí puedes descansar. En ese momento comprendí algo profundo, que la fe es ese lugar silencioso e invisible donde el alma encuentra descanso. No es un escudo que nos protege del dolor, sino un refugio que nos acoge en medio de él. Y cuando todo parece oscuro, cuando los planes se desmoronan, cuando incluso tu propia voz falla, la fe permanece. Ella susurra a nuestros corazones, todavía estáis en las manos de Dios. Tenemos la costumbre de pensar que debemos resolver todo solos, que mostrar debilidad es sinónimo de derrota. Pero la fe dice lo contrario. Ella nos invita a confiar, incluso cuando la lógica no lo explica. Caminar, incluso con visión borrosa. Descansando, aun cuando el caos parezca no dar respiro. Y entonces, algo cambia dentro de nosotros. Porque la fe, la verdadera, la vivida en el silencio, en el dolor, en las lágrimas ocultas que fluyen, no es un bonito adorno en un estante. Es un ancla. Es terreno firme. Es como cuando estás en medio de una tormenta y encuentras una roca donde puedes apoyar la cabeza y simplemente, respirar. Esto es lo que Dios quiere ser para nosotros. No es un concepto lejano, sino un verdadero refugio. Un padre que acoge, un amigo que escucha, un Dios que permanece. Así que en los días en que todo lo demás falla, recuerda, puedes correr hacia la fe como si estuvieras volviendo a casa. No necesitas tener todas las respuestas. Solo hay que confiar. Porque aunque los vientos sean fuertes, los que están anclados en Dios no se hunden. ¿Conoces esos días en los que parece que se te escapan las palabras? ¿Cuándo quieres pedir ayuda pero no sabes cómo decirlo o estás tan cansado que incluso te sientes impotente para orar? He estado allí. He estado allí, en medio del silencio, con la mente acelerada y el corazón pesado, y la oración parecía ser lo último que podía hacer. Como si las palabras fueran demasiado pequeñas para expresar todo el dolor que se acumulaba dentro de mí. Pero incluso entonces, sabía que la oración era mi punto de conexión. No porque tuviera grandes palabras o bellos discursos, sino porque la oración es un espacio donde el corazón se encuentra con Dios. Por más que intentemos escondernos o huir,
Él siempre nos encuentra. Y en esos momentos cuando las palabras se escapan, incluso el silencio se convierte en oración. Recuerdo una noche particularmente difícil. Estaba exhausta, emocionalmente agotada, y por mucho que quisiera orar, solo podía mirar al cielo y pedir, Señor, no sé qué decir, no sé por dónde empezar, pero tú sabes lo que hay en mi corazón. Fortaléceme, porque no sé qué más hacer. No fue una oración elocuente, pero en ese momento era todo lo que necesitaba. Dios no exige perfección en nuestras oraciones, Él quiere que nos entreguemos. Lo que importa es la sinceridad de la petición, la entrega del corazón, la confianza de que Él escucha incluso los susurros más silenciosos. A veces la oración no necesita estar llena de palabras. Quizás sea solo un suspiro, un grito silencioso, una pausa de fe. Porque en el fondo lo que hace es hacernos más fuertes. No se trata de cambiar las circunstancias inmediatamente, sino de recordarnos que incluso en nuestra fragilidad, no estamos solos. En momentos como estos, me siento cogido por una paz que no viene de fuera. No es la ausencia del problema, sino la certeza de que Dios está con nosotros. Y cuando rezas esta oración silenciosa, sencilla, pero llena de entrega, la fuerza que viene no es tuya, es su fuerza, que llena cada parte de tu alma y te da el coraje para seguir adelante. La oración tiene ese poder. No es solo un intercambio de palabras, es una conexión profunda con el corazón de Dios, que nos vigoriza y nos da la fuerza para seguir adelante, paso a paso. Y aun cuando ya no podamos decir nada, sabemos que Él entiende y responde. Crecí creyendo que las victorias eran algo que se lograba con esfuerzo, dedicación y coraje. Me enseñaron que para lograr algo significativo, necesitaba trabajar duro, superar mis límites y, por supuesto, superar todas las dificultades en el camino. Y, de hecho, hay valor en cada logro que se consigue de esta manera. Pero con el tiempo me di cuenta de que hay victorias que no se pueden lograr solo con fuerzas humanas. Hay victorias que vienen de una fuente más allá de nosotros, que nos sostiene cuando ya no podemos mantenernos en pie. Recuerdo un periodo de mi vida que fue particularmente desafiante. Me enfrentaba a tantas dificultades que el simple hecho de continuar parecía casi imposible. Situaciones personales, profesionales y hasta emocionales estaban desbordando mi ser. Sentí que todo a mi alrededor se derrumbaba y ya no sabía cómo lidiar con la presión. Estaba en mi límite, sentía que la vida me estaba poniendo a prueba de maneras que ya no podía controlar. El miedo, la ansiedad y la duda se apoderaron de cada pensamiento y de cada decisión. En aquellos días oscuros, por más que intenté seguir adelante con mis propias fuerzas, me di cuenta de que estaba más cerca de sucumbir que de alcanzar cualquier tipo de solución. Pero entonces, en medio de ese caos interno, algo sutilmente empezó a suceder. En lugar de dejarme consumir por la desesperación, comencé a experimentar una paz que no podía explicar. Fue como si, de repente, una fuerza invisible me sostuviera y me diera apoyo. No fue mi fuerza, ni mi capacidad de superar, sino algo más grande lo que se interponía entre mí y el abismo. Algo que, aunque silencioso, estaba allí, apoyándome. Ese momento de paz fue, sin duda, la victoria que no sabía que necesitaba. No fue una victoria sobre la situación en sí, sino sobre mi propia perspectiva de ella. Porque la verdadera victoria no está en resolver los problemas inmediatamente ni en ver todas las puertas abiertas a la vez. La verdadera victoria está en reconocer que, incluso sin respuestas claras, estamos siendo guiados por algo mayor. Y el más grande de todos, Dios, está con nosotros en cada paso del camino. Esta fue la victoria que me conmovió profundamente, el reconocimiento de que, al final, no estamos solos. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, hay algo divino que sostiene nuestro viaje. A veces lo más difícil no es ganar las batallas externas, sino ganar la batalla interna de no desanimarse,
de no perder la esperanza. Porque en muchos momentos el sentimiento de derrota no viene de las circunstancias, sino de nuestra propia debilidad. Y ahí es donde la victoria de Dios se hace real. No se trata de deshacernos de todo, sino de darnos la fuerza para seguir adelante, incluso cuando parece que ya no quedan fuerzas dentro de nosotros. Aprendí, en la práctica, que la victoria con Dios no se trata de tener todo bajo control. No se trata de poder resolver todos los problemas con un simple chasquido de dedos o ver un milagro suceder ante tus ojos. La verdadera victoria está en confiar, incluso cuando no vemos la salida, y en seguir caminando, incluso cuando el camino parece interminable. Dios, con su inmensa misericordia, nos da la victoria cuando, en nuestra debilidad, Él se convierte en nuestra fuerza. Él nos fortalece no para sacarnos de las tribulaciones, sino para hacernos atravesarlas con fe y valentía. Y de hecho, la victoria con Dios va más allá de lo que podemos comprender. Va más allá de las victorias temporales, la resolución de un problema o el cumplimiento de un deseo personal. La verdadera victoria reside en lo que Dios nos transforma cuando enfrentamos el dolor y la dificultad. Es un proceso de santificación, de madurez espiritual, de llegar a ser más como Él. Porque al final la mayor victoria no consiste en resolver todos nuestros problemas terrenales. La mayor victoria es saber que, al final de todo, estaremos con Él, en la eternidad, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Por eso, incluso cuando la lucha parezca larga y el horizonte oscuro, recuerda, la victoria ya es nuestra, porque la victoria es suya. No porque nosotros tuvimos éxito, sino porque Él lo superó por nosotros. Y cuando reconocemos esto, nuestros problemas pierden el peso que alguna vez tuvieron. No porque los problemas desaparezcan, sino porque sabemos que estamos en las manos de Dios, y Él nunca falla. Y al final, la victoria no es sobre nosotros mismos, sino sobre el amor de Dios que nos rodea, nos sostiene y nos guía hacia un futuro lleno de esperanza y paz. La victoria no se trata solo de lo que logramos aquí, sino de lo que ya tenemos asegurado en Cristo, una victoria que va más allá de la vida terrenal y nos lleva a la eternidad con Él. Y esa, sin duda, es la mayor victoria de todas. Así pues, amigos míos, hemos llegado al final de otro momento de reflexión juntos. Espero que las palabras que compartimos hoy hayan tocado tu corazón de alguna manera y que te sientas más fuerte para enfrentar las tribulaciones con fe y confianza. Recuerda siempre, no importa lo que estés pasando, no estás solo y la victoria que viene de arriba es segura. Ahora, si este video te habló, quiero pedirte que dejes un comentario a continuación, contándonos cómo este contenido tocó tu vida o qué parte tuvo más sentido para ti. Esto nos ayuda a seguir aportando más reflexiones como esta. Y si te ha gustado el contenido, dale al like al video y suscríbete al canal, para no perderte ninguna de las reflexiones que con tanto cariño hemos preparado. Activa también la campana, para estar siempre al día de las últimas novedades. Estamos juntos en este viaje. Que la paz y la fe te acompañen. Nos vemos en el próximo video.